El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. El día de hoy les acompaña Ana Graciela Figueroa y les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira, en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. Esta semana tenemos el tema Los Tres Pueblos y la Literatura, tema para el cual platicamos con Suzette Zelaya Aguilar. Vamos a comenzar este programa con nuestra compañera María José, quien nos presentará su cápsula con el título Los Tres Pueblos Hundidos. Sonora esconde en sus aguas una historia que muchos prefieren olvidar. Pueblos enteros sacrificados en nombre del progreso, borrados del mapa por decisiones gubernamentales que nunca tomaron en cuenta a quienes los habitaban. El primero es Soaqui Grande, un pueblo agrícola lleno de vida, sumergido en los años 60 con la construcción de la presa El Novillo. Sus habitantes no tuvieron opción, fueron desplazados y obligados a empezar de nuevo en un lugar que nunca fue el suyo. El segundo, Batuc, con más de 2 siglos de historia, vio cómo el gobierno decretaba su desaparición sin alternativa real para sus pobladores. Hoy, la iglesia de San José se asoma entre las aguas como un grito de memoria contra el olvido. Y el tercero, Temozachic, en la frontera con Chihuahua, sufrió el mismo destino. Como en los otros casos, no hubo consulta ni indemnización justa, solo la orden de desalojo y el abandono de un pueblo que había sido construido con el esfuerzo de generaciones. El agua cubrió sus calles, pero no el reclamo de justicia. Estos pueblos hundidos nos recuerdan que el desarrollo no debe construirse sobre la imposición y el despojo. Años después, las heridas siguen abiertas y la pregunta sigue en el aire. ¿A quién benefició realmente este sacrificio? Para el Baúl Pesqueira, María José Alday, leído por Sofía Gurrola. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del Baúl de Pesqueira. El tema de este programa es sobre los tres pueblos y la literatura. Para ello, el día de hoy estaremos conversando con Suzette Zelaya Aguilar. Nuestra invitada es una escritora, investigadora y comunicadora, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora y maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, con su tesis Lo que el Novillo se llevó, la represión del desplazamiento forzado en 3 pueblos sonorenses, 1920-1970. Fue reconocida como la más destacada en la línea de investigación histórica, trabajo que posteriormente fue publicado como libro en 2018. Presentado en el 14º Festival de la Palabra en Hermosillo, Sonora, en octubre de 2018, y en 2019 se presentó en la Feria Internacional del Libro de Minería. Forma parte del proyecto cultural Escritoras Mexicanas, una iniciativa con el propósito de difundir la obra de mujeres literatas en México. Sus trabajos literarios han sido merecedores de premios nacionales como El Agua Más y Más Roja, ganadora del 4º concurso de cuento corto de escritoras mexicanas en 2021, volumen presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. Y por su primera creación de novela titulada Nosotras, recibió el premio Primera Novela Amazon 2023. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para comenzar, cuéntenos un poco. Su novela Nosotras, pues nos cuenta la historia de un pueblo a finales de los años 60, que pues está a punto de ser ahogado por la construcción de una presa. ¿Cuál fue la inspiración para escribir sobre este tema? Bueno, yo inicialmente no buscaba escribir un libro sobre el tema de la inundación de presas. Yo quería escribir un tema, una historia donde las mujeres estuvieran muy presentes, una historia en donde la violencia estuviera muy presente, pero también una historia donde el agua estuviera muy presente, ¿no? Tenía como estas palabras: mujeres, violencia, agua y también muerte. Entonces,
yo empiezo como a buscar en dónde insertar como todas estas historias que yo traía. Quería que estuviera relacionada con Sonora, de donde yo soy, de donde yo vivo, y por ahí me encontré una fotografía de una iglesia en ruinas. Al buscar información de esa foto, veo que es precisamente una foto que se tomó en Batuc, que es uno de estos 3 pueblos que mencionabas al inicio. Entonces, es una historia que yo ya conocía, pero que no me había detenido como a pensar en ella, ¿no? Entonces empiezo a reflexionar, ¿no?, sobre lo que es que se ahogue un pueblo, que se inunde un pueblo. Pero más que todo con la imagen que yo me quedé al ver esa fotografía, es como si hubiera tomado una fotografía de esa fotografía, fue imaginar o pensar en un cementerio inundado, ¿no? En tumbas bajo el agua, y a partir de esa imagen muy específica que se me quedó en la mente, ya empiezo yo como a mezclar estos elementos de, una mujer que vive en un pueblo, que va a ser inundado, que perdió una hija, y a partir de ahí, ¿no?, empiezo ya como a insertar ahí estos temas de los que yo quería hablar, pero así fue como muy a grandes rasgos nació la historia. Ok, entonces agua, mujeres y muerte y violencia y pérdida. En el libro pues yo, percibo mucho como este sentimiento de pérdida, y mucho a través del personaje de Violeta, que tiene una historia pues muy trágica. ¿Por qué contarlo a través de un personaje con una historia tan trágica? Pues? Como te digo, yo quería que las mujeres estuvieran muy presentes, y quería que una mujer fuera la protagonista de esta historia. Entonces, en una novela también, se mezcla la historia tal cual que uno quiere contar, pero para poder contar esa historia en particular que tú traes en la cabeza, pues también interviene la técnica de la escritura creativa y de la escritura literaria. Entonces yo me empiezo a hacer preguntas, ¿no? Yo quiero que una mujer esté en un proceso de duelo, ¿no? Quiero que es una mujer que esté en un proceso de pérdida, que se sabe muy desde el inicio de la historia, que pierde a su hija, ¿no? En el parto. ¿Cómo tendría que ser esa mujer que está pasando por este proceso y que a la vez se enfrenta a este proceso de salir, ¿no? De dejar todo, de cortar todo lo que ella es? Entonces empiezo como a construir a este personaje, ¿no? Tiene que ser fuerte, tiene que ser con cierta rudeza, tiene que tener cierto, darle un poco igual, ¿no? Precisamente por ese duelo que ella atraviesa, pues le da un poco igual la vida, y eso mismo la hace enfrentar al gobierno, como la vemos ahí, ¿no? Entonces es una mezcla de lo que yo necesitaba en un personaje para que pudiera llevar a cabo ese personaje la historia que yo quería, pero también esto que yo quería que pasara, ¿no? Que estuviera el duelo, que estuviera la maternidad, que no fuera una historia como la que a mí, hice una historia como las que a mí me gusta leer, ¿no? Entonces, pues son así más tendientes a lo oscuro, ¿no? Y a la reflexión, y a como algo interno, ¿no? Ajá, exacto, sí, como un diálogo muy interno. Exacto, vemos a esta personaje que siempre está como dialogando consigo misma, y pues creo que tendría que ser así, ¿no? Al abordar temas como la violencia que está ahí hacia las mujeres, como la violencia hacia una misma población, porque me parece a mí tremendamente violento que llegue un día y te digan, oye, ¿sabes qué? Agarras tus cosas y tienes 6 meses y adiós. No, me parece súper, súper, súper violento, ¿no? Entonces era una mezcla de violencias que dan en esta historia que tú comentas, ¿no? Así medio trágica. Muy trágica. Es que el personaje de Violeta pues me parece muy interesante, porque desde el momento en que nace pues empieza perdiendo a su madre. Exacto. Y va creciendo y va perdiendo más cosas, para que al final pues va a perder su hogar, o el lugar en donde creció, que es el pueblo. Entonces pues yo lo veo como un punto de quiebre, ¿no? Para el propio personaje, en donde pues ya no tienes nada, básicamente. Y hablando, pues, por ejemplo, de su contexto, porque es un pueblo, y se nota que es un pueblo en los años 60, como hablan los personajes, cómo se desenvuelve todo, y pues en Sonora, ¿no? Muy, muy obvio. ¿En qué se basó como para representar un espacio, un tiempo y una cultura muy específicos en el libro?
No sé si me basé en algo en particular, ¿no? O sea, creo que en el momento en el que uno está creando, pues hace precisamente ese ejercicio de imaginar, ¿no? De empezar a crear mundos, a conformar mundos, pero todo parte de algo que hemos vivido, ¿no? O sea, seguramente, mi papá nos llevaba de niñas mucho a pueblear, por ejemplo. Pues, ¿no? Entonces creo que todo lo que vamos viviendo, todos esos recuerdos de alguna manera se vuelven, cuando uno le gusta escribir, se vuelven materia prima para una historia, para ir ¿no? creando. Entonces, más bien es un poco parecido a lo que te acabo de decir hace rato, ¿no? Yo quería que fueran un pueblo porque para mí un pueblo te permite muchas cosas, ¿no? Y un pueblo, sobre todo en esos tiempos en donde no hay luz, en donde no hay celulares, en donde pues se mete el sol y ya llega como ese ambiente oscuro, ¿no? En donde todo puede pasar. Creo que un pueblo, un ambiente rural, tiene muchas posibilidades que se pueden explotar en la literatura. Y lo fui conformando pues también a medida de lo que yo quería que fuera pasando, ¿no? El agua necesitaba estar muy presente, entonces por esa razón está el río, ¿no? Quería que, como viste, pues está mucho, o intenté que estuviera mucho, pues lo natural o lo no humano, ¿no? La tierra es muy importante, hay un fuego ahí ardiendo siempre, entonces es como una mezcla de lo natural y fue ir jugando con todos esos elementos que me permitieron a mí crear el pueblo que yo traía en la cabeza, ¿no? Súper, súper claro. O sea, el pueblo se nota en el libro cómo lo buscó representar de una manera muy específica y que es parte también de la historia, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos para seguir conversando. Activen la campanita de notificaciones en redes sociales para que se les avise de este y más episodios del Baúl de Pesqueira. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de Valeria Miranda con el título Villa de Ceris y su conexión con los pueblos hundidos en Sonora. Villa de Ceris y su conexión con los pueblos hundidos en Sonora. Villa de Ceris es un barrio histórico de Hermosillo, Sonora, con raíces que se remontan al siglo XVIII. Originalmente fue un asentamiento de la etnia seri, pero con el tiempo se convirtió en un punto clave en el desarrollo de la ciudad. Destacado por su arquitectura colonial, su tradicional pan de mujer y coyotas, Villa de Ceris es un símbolo cultural en la región. La conexión entre Villa de Ceris y los pueblos hundidos de Sonora se encuentra en la migración de habitantes tras la construcción de la presa Plutarco Elías Calles, o El Novillo, en la década de 1960. Esta obra hidráulica sumergió comunidades como Batuc, Tepupa y parte de San Pedro de la Cueva, obligando a sus residentes a reubicarse en diversas zonas de Sonora, incluyendo Hermosillo. Si bien Villa de Ceris no fue fundada a raíz de este evento, se convirtió en hogar de algunas familias desplazadas. Con el paso del tiempo, los descendientes de esas comunidades han mantenido vivas sus tradiciones, contribuyendo a la identidad cultural del barrio. La historia de los pueblos hundidos sigue presente en la memoria de sus antiguos habitantes y sus descendientes, quienes conservan relatos de sus raíces y del sacrificio realizado por el progreso del Estado. Así, Villa de Ceris no solo representa el legado colonial de Sonora, sino también el espíritu de resiliencia de aquellos que tuvieron que abandonar sus hogares en busca de nuevas oportunidades. Para el Baúl de Pesqueira, texto de Valeria Miranda González, voz de Carlos Cruz. Regresamos con Suzette, con quien estamos conversando sobre su novela Nosotras y el tema de los 3 pueblos y la literatura. Pues continuando, como se ha mencionado en un principio en su semblanza, usted tiene un trabajo de tesis sobre, que es titulado Lo que el novillo se llevó, la repercusión del desplazamiento forzado en 3 pueblos sonorenses. Parte de este conocimiento histórico que usted tiene por una formación académica, ¿buscaba reflejar algo específicamente en la novela de todo este conocimiento también? No, en realidad no, porque hay una confusión ahí, ¿no? Que como la tesis salió mucho tiempo antes que la novela,
se suele pensar que la tesis dio producto a la novela, ¿no? Pero en realidad fue al revés, ¿no? O sea, yo primero escribí la novela. Y me empiezo como a relacionar con ese tema y a partir de ahí decido abordarlo en la academia y en la historia, ¿no? Entonces, en realidad no fue algo que yo me planteé cuando empecé a escribir, ¿no? ¿Sabes qué? La historia a mí me gusta y ya conozco este tema y quiero que esto esté en la novela, ¿no? No fue algo así. De hecho, no es una historia, no es una novela histórica, ¿no? No refleja con precisión años ni procesos y bueno, ni siquiera tiene nombre el pueblo, ni se dice nunca en dónde está sucediendo, ¿no? Pero el tiempo de la reescritura ahí sí ya se mezcla con el tiempo de la investigación de tesis, pero no, o sea, digo, creo que uno de los aprendizajes, ¿no?, que salieron de esos dos procesos es que son abordajes súper distintos y la novela yo la abordé con una idea, ¿no?, que tenía y de hecho la investigación me hizo desarmar esa idea y pensar de otra forma muchas cosas sobre este proceso, ¿no?, que nos tomaría mucho tiempo abordarlas aquí, pero más bien fue primero la novela y de ahí ya salió como la investigación histórica. Y si, por ejemplo, en un tal vez, si tuviera que reescribir la novela, ¿qué cosas plantearía o lo dejaría igual? No mezclaría una cosa con la otra, sí, no. Bueno, igual como, pues no dice que el pueblo es como una cosa muy alejada de la realidad, ¿no? Pero aún así yo observo o yo opino que tiene pues como esta experiencia humana de desplazamiento, que es algo en lo que la historia y la literatura siempre se compaginan. Pero en su opinión, ¿cuál cree que sería pues el punto en donde la historia y la literatura podrían converger, pues por así decirlo? Bueno, yo creo que una cosa que podrá ser muy básica, pero creo que comparten es que cuentan historias, ¿no? O sea, no que cuentan historias, sino que cuentan historias que nos pasan, ¿no? Y bueno, ya la desmenuzan, la complejizan, la analizan, buscan explicación o razón o encadenamiento de procesos, ¿no? Pero creo que está como esta necesidad que tenemos los humanos de contar lo que ha sucedido y lo que nos sucede, ¿no? Creo que para empezar podría decir eso, ¿no? Que son dos disciplinas que viven de ser contadas, ¿no? Y por otra parte, la historia y lo que nos ha acontecido, pues es una fuente, ¿no? Es una fuente, es un insumo para la literatura, ¿no? En mi caso particular, yo no sé cómo trabajen los demás escritores, escritoras, pero a mí sí me gusta, si traigo un tema, ¿no?, que a mí me interesa abordar, sí tiendo como a irme al artículo, a ese tipo de información, para intentar comprender, ¿no? Porque hay veces una escribe algo que no tiene del todo claro. Yo creo que a lo mejor por eso queremos escribir, para ver qué descubrimos de eso que nos llama la atención de la realidad o que no nos deja tranquilas, ¿no? Y que estamos pensando sobre eso. Pero creo que es una fuente la historia también para la literatura, ¿no? Y yo pues recalco mucho como esta relación que tienen ambas y cómo ambas se pueden inspirar de la otra. ¿Cómo opina usted que, por ejemplo, la historia puede atravesar en la literatura para crear una reflexión que no se queda solo en la reflexión en la ficción, sino también en la vida real, pues? Creo que esas son apuestas y estilos que decide cada escritor, ¿no? Algunos ven en la literatura precisamente esto, ¿no? Un medio para exponer una realidad y que se reflexione sobre ella, y hay otros que defienden que la literatura no tendría por qué tener como este peso o esta razón de existir, ¿no? Sino que también puede ser un divertimento, una experiencia, no sé, estética, de apreciar una historia y apreciar el lenguaje, y sin que necesariamente tenga como un trasfondo histórico o de llevar a la reflexión sobre una realidad, ¿no? Entonces creo que ahí cada escritor, cada autor, cada autora podrá tener su particular punto, ¿no? A mí creo que mis historias sí están cargadas un poco
a eso, ¿no? No es la palabra denuncia, pero a decir, mira, esto también sucede y es importante que reflexionemos sobre esto, ¿no? Pero te digo, yo creo que cualquiera podrá verla en la literatura un medio para una u otra cosa, ¿no? Muy interesante esta plática con usted, pero pues hemos llegado al final, ¿verdad? Entonces, ha sido un placer conversar con usted y agradecemos profundamente que se tomara el tiempo para venir a hablar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero vuelva a venir. Yo también. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido y hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a nuestra operadora técnica, a nuestro productor, a nuestra guionista y todos los que colaboran en la realización de este y más programas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana, se despide ustedes, Ana Graciela Figueroa, y hasta el próximo episodio. El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.